Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Este capítulo está entretenido, que se les van a poner los pelos de punta, piel de gallina y todos los demás, es porque les venimos con un cuento, literalmente, ojalá fuera cuento en verdad, con una historia buenísima y que la Tefi nos va a contar de qué se trata. Es la historia de un viaje, por eso estamos con la increíble actriz chilena-palestina Celine Raymond, que es la protagonista de la audioserie El último palestino, que acaba de estrenar en Spotify y Apple Music. y Apple Music. O TV, Apple Sound. Apple Music. Apple Music. Yo no sé tanto de las plataformas, pero en las plataformas que se escuchan las cosas, tienen que escucharlas. Bueno, pero antes de todo esto, bienvenida a salir al programa. Pues. Eso, un honor tenerte aquí en nuestra sobremesa, muy Sí. bienvenida. Un honor para mí estar acá en Café con Sandía. Es un sueño, cumplí un sueño. ¡Ay, qué Oye, Celine, es que este podcast, bueno, la fecha está más adelantada que yo, tú ya vas en el capítulo 3. Sí. Yo voy en el 2. Tiene 6 capítulos la Tiene primera. 6 capítulos Sí, la primera temporada. Oye, es tremendo el podcast, pero a ver, es que ordenémonos. Ordenemos la emoción de este gallinero. Ya, primero, está la temporada 1. ¿Se planea la temporada 2 ya? No lo sé. No se sabe todavía. No. Ya. Yo solo soy una intérprete del podcast. Ya, tú no sabes lo que avecina en el futuro. No. O quizás ahí no nos quiere contar. No, ojalá que sí, que haya una segunda temporada y una tercera temporada, que haya muchas temporadas. Es que está muy bueno. Yo tengo que decirles que en los pequeños recorridos que he hecho en auto, Ujú. lo he ido escuchando y es, no me quiero bajar porque quiero seguir escuchando. ¿Quieres seguir escuchando los capítulos? De verdad, y es como que me llaman y es como colgar. Quiero seguir escuchando. ¿En serio? Real. Ay, me encanta que te esté pasando Real. Es que eso pasa con los podcasts, cuando o sea, yo soy consumidora de podcast, pero de investigación, nunca de ficción. Y este es un podcast de ficción porque es actuada, pero está basada en la realidad total. Es que Cuéntanos. eso. Hablemos de eso. A ver, ¿qué es El último palestino? De lo que nos puedas contar, ¿de qué se trata? El último palestino, a mi modo de ver, es una historia chilestina, ¿cierto? Ya. Es una historia de una mujer que nació en Chile, que vivió toda su vida en Chile, cuya ascendencia es palestina, ¿cachai? Su papá y su mamá son palestinos y tienen familia en Gaza. Ujú. Y ella es una mujer de edad. ¿A qué te madura, refieres de edad, regia, por favor? estupenda. Ya como que ya tuvo casada una vez, ahora se va a casar por segunda vez con Felipe o Pancho Melo. Regio casarse con Pancho Regio Melo. casarse con ¿Por qué no está Pancho aquí? Quiero saber. Ay, Bueno, su es que agenda. Pancho me lo tenía que ordenar la casa. Porque sí. No, ya. yo le dije, por favor, ahora ordena todo y deja todo precioso. Y él está así cumpliendo con sus Ya, labores está del hogar. bien. Perdonamos a Pancho. Sí. Porque iba a estar hoy día aquí. Iba a estar digámoslo. aquí, Lo pero es que- invitábamos y por problemas de agenda no pudo, pero está en corazón de Sí, seguro. Sí. Bueno, Pancho es el prometido de Leila. Y bueno, típica hija de un como señor que tiene una fábrica de textiles, ¿cachai? En Patronato. Muy ¿cachai? paisano. Muy paisano. Y de buen pasar y todo eso. Y un día le llega la noticia a su papá, que es don Amador, que los primos Alaví en Gaza fueron martirizados bueno, asesinados por la entidad sionista y ¿cómo se llama? Y quedó solo Abed. Ujú. Y Abed es un niño de 9 años. Y a Leila, que es una mujer con un secreto ahí, le viene un impulso materno de linaje, de no sé qué cosa, y decide ir a buscarlo en una época que es a principios de 2023, donde había gente que sí podía llevarte a Gaza, ¿cachai? Y aparte, bueno, su papá todavía tiene la conexión con Palestina, entonces ella llega a un lugar como donde igual hay redes para que ella cumpla o trate de cumplir con su cometido, que es llegar a Gaza a buscar a Abed y llevárselo de vuelta a Chile a que tenga, no sé, y criarlo ella, pues, ¿cachai? De hecho, se menciona una ciudad o un pueblo que nunca había escuchado. ¿Colandia? No, ese Es el checkpoint, sí. Que es el más heavy de todos. Sí, horrible. Pero es la ciudad, que no la quiero mencionar tampoco, pero sí. que es un lugar que yo decía, ¿y en qué parte está eso? ¿Cachai? Sí. ¿Te digo en qué parte está?
Sí, ¿por qué no la podemos decir? No sé, porque no No. quiero ser spoiler. Ah. No. Yo dije, ¿qué es este secreto que no me lo he enterado? Ya, no, ¿cuál es la ciudad? No, ella llega primero a, bueno, tiene que pasar el checkpoint y llega a Jerusalén primero, al Quds, y va al barrio como Sheikh Jarrah, creo que se llama, no sé cómo se pronuncia, pero es el barrio donde están los palestinos y donde están todos los días demoliendo casa y está todo el día la cagada, ¿cachai? Y ahí se va a encontrar con un pololo que era chileno, pero que se fue a Palestina a ser como patria palestina, ¿cachai? Pero igual tienen la misma educación de ellas, son chilenos y se vuelve a encontrar con él como, ay, Ricardo Zamur se llama. Mira, Y Ricardo Zamur es el que como que la conecta para que ella pueda empezar este viaje a Gaza y bueno, lo que pasa es que, bueno, pasan muchas cosas, le cuesta mucho llegar a Bed claro, y de eso se trata. claro, o sea, es el viaje, no sé, acá califica como el viaje de la heroína, pero El viaje de la es el heroína. viaje de la heroína. Yo encuentro Como- que sí, Yo también me da la sensación que Totalmente. sí. el viaje Eh, de la heroína. Entendiendo como dramáticamente cómo funciona el Sí, viaje sí, de la sí, sí, heroína, como todas las- estructura, como como estructura. todas las transformaciones que ella tiene. A mí me interesa mucho el personaje de Felipe, el que hace Pancho Melo, Sí, que es un personaje que a mí me resuena mucho y me imagino que a ti también, que es como que está la persona que fue lo que nos pasó a mí a la feña, me imagino que a ti también, que es como de no desconectarse porque hay como una necesidad terrible de ser testigo Mm. y llega un otro, una voz racional, a decirte, deja de mirar, no ¿para hay- qué? ¿para qué? Y no hay, esto es terrible, pero no hay nada que nosotros podamos hacer. A mí también me duele, pero Pero tú hay que no, tú seguir. no estás ahí. Sí. Y nosotros, Como, tenemos sal de nuestra ahí. y nosotros tenemos nuestra vida acá. Y me da la sensación, en estos 2 capítulos que he escuchado, que Felipe un poco cumple con ese rol. Él es esa voz. Él es esa Él voz. es esa persona que existe mucho, yo siento acá en Chile y bueno, en el mundo completo, pues como Mm. que, eh, o sea, por lo menos yo me he dado cuenta de cómo funciona el mundo de verdad y ha sido como que se ha caído la venda, pero a pesar de eso, todavía hay gente que prefiere como ni siquiera ahondar en eso porque es tan amplio, es tan gigante, es toda una mentira, entonces es muy difícil, o sea, no sé si voy a sonar como muy como conspiranoica, pero yo sí siento que es como toda una gran mentira y eh, esa gente que prefiere como, no sé, no ahondar en eso es porque no quieren seguir con su vida, en el fondo son como la mayoría de las personas o muchas personas, pero en verdad es un egoísmo y eso como que, o sea, no es un egoísmo, no sé, no quiero juzgar a Felipe porque quizás también es la voz de la razón, quizás ella no debería haber hecho eso, o sí o no, pero bueno, que le costó, porque Claro. ir ahí era peligroso y tenía razón, era totalmente deschavetado que se te ocurriera ir a buscar a un niño con esos Al infierno. al infierno, ¿cachai? Pero ella lo hace igual. Porque también encontráis tu lado racional en decir, a ver, aquí todavía hay parte de mi linaje. Sí. Si puedo rescatar parte de lo que queda, ¿por qué no lo voy a hacer? Eso yo lo usé yo como para mí, como mi alimento para poder decir como, sí, yo voy. Porque yo no sé, Celine Raymond, Jocelyn, claro. yo muero de miedo. No, yo tengo mucho miedo De esta de situación. la entidad sionista. Claro. Yo tengo mucho miedo tengo que confesar que me dan miedo los sionistas. Mm. Cacha que escuchándote, yo ya avancé al 3er capítulo y te escribí, de hecho, apenas escuché el primer capítulo porque fue heavy porque se me puso toda la piel de gallina. O sea, desde el minuto 1 del primer capítulo era todo el cuerpo piel de gallina y a medida que iba escuchando y avanzaba y escuché el 3er capítulo, me miré al espejo y fue como mi expresión facial cambió y me puse seria, como enojada para adentro y fue como que heavy que esto como que está reviviendo Leila en el fondo, como este personaje que pasa el checkpoint y que vive todo el proceso de la interrogación y todo. Es realmente así, y cómo te amedrentan, y el tipo de preguntas que te hacen, y todo ese proceso de violencia, que es pura violencia psicológica al final, y que te obligan a hacer cosas que están contra la ley, como por ejemplo, pásame el teléfono, pero pásamelo en la mano. Son cosas que
porque si es que lo están grabando, por ejemplo, se vea como que tú lo hiciste por tu propia voluntad, en verdad es todo anti-ley, ¿cachai? Que ya sabemos que no les importa, pero todo eso que se relata a medida que tú vas hablando o a medida que va avanzando los capítulos es así. Entonces me hizo literal sentirme de nuevo en ese punto, estando interrogada, siendo interrogada, que es lo más incómodo que me ha tocado vivir realmente. Y uno como que lo bloquea porque es tanto lo que uno quiere entrar, es tanta la ilusión y es tanta esa sensación de decir, yo tengo que entrar y voy a pasar lo que sea porque quiero entrar, pero llega un punto en que estáis ahí y es tanto que sí, ¿por qué mierda me estoy dejando tratar así por estos hueones? Y es como, ¿por qué? Y te llegáis a cuestionar todo eso y tú lo reflejas muy bien como Leila. Y creo que todas las personas que han pasado por ese proceso se van a sentir demasiado identificadas con el podcast. Eso, sí, yo creo, a mí nunca me ha tocado entrar a un checkpoint, pero sí conozco, y creo que me daría mucho, mucho miedo ser así como... eh, porque en el fondo hay gente que está jugando contigo. Claro. Y está jugando con los palestinos. Y es como una cosa, como una especie de deporte sádico, de tratar de cagarle lo más la vida posible cada día. Esa es como su misión de vida. Entonces, imagínate todo lo que se ha como afinado con el tiempo, ¿cachai? Porque esto ya lleva más de 70 y tantos años. Entonces, como que esta máquina de aplastar un pueblo ya se ha afinado de una manera como que ya son como, de hecho, muchas cosas que se han inventado y que las usamos nosotros, nacieron desde el tratar de poder monitorear a los palestinos, de poder encontrarlos donde sea que estuvieran, ¿cachai? Como todo esa como tecnología alrededor de o sea, la tecnología del apartheid. O sea, el mismo relato que hacen los niños Mm. en los capítulos. Sí. Claro. El diálogo que le dicen a Leila es como, es que no quiero hablar de más porque no Sí, quiero que sea no quieres hacer spoiler. spoiler. Claro, pero el mismo diálogo que dicen es el nivel de conciencia o los diálogos que se producen es impresionante porque es así. Entonces los palestinos se acostumbraron a vivir de cierta manera o a romper códigos que Ujú. entre ellos antes eran irrompibles, que entienden que se tienen que romper sin querer queriendo por Claro. culpa del sionismo. Claro, Sí. Y para poder sonreír, bueno, tú dijiste algo sobre, hay dos cosas que quiero retomar. Uno, lo que comentaste recién de la tecnología. Ujú. ¿Por qué comparamos tanto el genocidio en Gaza, que en el fondo es un genocidio que uno dice partió el 7 de octubre, pero es una limpieza étnica en curso desde Ujú. 1948, Ujú. y el holocausto judío? ¿Por Mm. qué? Y tiene que ver porque en ambas hay un uso sistemático de la tecnología para la matanza. Ujú. Eso es lo que tienen En común. en común. Y el otro tema lo tocaste hace unos minutos, era sobre por qué la gente no quería saber más o no quería involucrarse. Hablamos, ¿será egoísmo? ¿Será querer seguir con tu vida? Y lo que yo descubrí con, Ujú. con mi precario análisis de la situación, saber de esto te obliga a que tú no puedes seguir con tu vida como está. Es verdad. O sea, es imposible que tú veas esto y que tú después vayas a ver tu serie. O sea, te obliga a movilizarte. Esto es lo que Es hace. verdad, es de verdad. Es totalmente verdad. Y yo lo digo porque yo creo que yo fui una persona sionista en algún minuto. ¿Cómo así, Celine? Yo fui una persona que estuve en una relación con una persona sionista. Obviamente que no entendía, o sea, no es como que no era como abiertamente sionista, pero yo me di cuenta de que era sionista. ¿Como inconscientemente dices tú? No, yo creía la narrativa sionista. Yo encontraba que los pobrecitos, Como pobrecitos judíos necesitaban su tierra. necesitaban su tierra, que esto fue después del holocausto, que el holocausto precipitó eso, que Israel era como el refugio de los judíos que venían escapando de todas partes. Eso es lo que yo realmente creía, y que pobrecito soldadito, y que todo eso pobrecito. ¿Ya? Pobrecito. ¿Y cómo despertaste? ¿Cómo te diste cuenta, chuta? Y siendo palestina y nadie te decía, tus amigas, tus papás. No, porque todo el mundo cree eso.
Yo creo que también mucha gente de la misma comunidad palestina, algunos creen que jamás es terrorismo, o sea, ¿me cachai? Como que esas cosas son vistas como, ay, pero igual nos conviene tener una buena relación con Israel, porque el negocio y la cosa, y como que se relativiza todo. Entonces yo vivía en ese mundo de relativos y no como de que se me abriera, o sea, yo me abrí cuando fui para allá, ¿cachai? Como que ahí empecé a entender que yo no podía decir yo no podía decir como la palabra palestino. Y eso lo encontraba muy extraño. Y yo lo decía así como, no, si me voy a ir a Palestina, no sé qué. Así como totalmente Ingenua. ingenuo, inconsciente. Y yo como, oye, ahora voy a ir a Belén. Y era como, buena suerte con eso, porque nosotros no podemos entrar, pero nos matarían, me decían. Y cosas así. Entonces como que era como, yo como, what? ¿Cuándo Sí, fuiste a Palestina? ¿Cuándo fue esto? el 2019. Y ahí fue como la primera vez que tú Sí. dijiste, acá la narrativa no me calza. Sí, acá no me calza, porque aparte también yo me acuerdo de estar entrando a Jerusalén, por el lado, de hecho, del lado de donde están los palestinos. Ujú. Y la persona que manejaba me decía, oye, por acá es un barrio atroz, está lleno de árabes. Ah. Ni siquiera son palestinos, No, porque no, si no los no. conviertes en personas. Sí, po. ¿cachai? Le das Y identidad. y porque está lleno de monedas que venden en los mercados que dice Palestina. Palestina y toda la cuestión. Entonces, como, y yo decía como, es que no, pues, árabe. Y yo decía como, ¿árabe de dónde? Sí, como, ¿palestino quiere decir? Y era como, Claro. Pero caché que ahí yo como- no creo que tú fueses sionista, sino que tú estabas ignorantemente Sí. creyendo la narrativa, porque yo creo que a muchos nos pasó eso y yo me incluyo en eso también. De hecho, mi muy buen amigo que me hizo también despertar de todo esto, no podía entender que yo no supiera tantas de las cosas que hoy día ya sé y sé más sí, sí. incluso. Mm. Y era por lo mismo, porque el tema no se hablaba y yo creo que el 7 de octubre sirvió para que muchos palestinos despertáramos, incluso previamente, pero para que muchos palestinos despertáramos, para que existiera un espacio tal cual esta sobremesa, Ujú. para que se empezara a hablar del tema a nivel mundial y la retórica sionista se empezara a romper. Sí, porque que está como metida en todas partes, la hemos visto toda la vida, en todas las películas, en O sea, todos los Hollywood libros. completo, el Exactamente. atentado a las Torres Gemelas y así un Exactamente. sinfín de cosas donde dicen que el árabe en Sí. general es el terrorista. Sí, exactamente. Entonces, claro, yo siento que, claro, a lo mejor no era activamente una sionista así como que me fuera a ir con la Daniela Baiza a tratar de, de sacar tierra, pero como que encontraba que, ay, sí, pobrecitos, como que esa era mi, Como las víctimas. como que, sí, la Claro, víctima. la tarea de la víctima Sí, y de la víctima absoluta y de la de la víctima víctima de que no hay eterna. nada peor. Claro, Claro. Y por lo tanto el palestino no puede ser la víctima de la Exacto. víctima. Entonces ahí hay una narrativa súper... Sí, y ahí es como un problema como cognitivo que yo siento que tienen, que es como que no pueden haber dos realidades que que coexistan a la existan a la vez. ¿cachai? Y, Sí. y no pueden, pues, de verdad que no se puede, para ellos. Claro. Oye, Celine, bueno, el último palestino, el título del último palestino, ¿es algo que se puede hablar o es algo que se descubre porque se llama el último palestino a lo largo de la No, serie? yo creo que se quedaron con ese título porque antiguamente esto, antes del 7 de octubre, iba a ser un podcast sobre algo de ciencia ficción, sobre que se supone que había habido una encuesta que si Israel seguía atacando Palestina de la manera que lo estaba haciendo, en 60 años más no iba a quedar ni un palestino en Palestina. Ujú. ¿Cachai? Entonces, como que empezó como la premisa como de una cosa más, de una historia más de en 60 años más, ¿cachai? Como que es el futuro y como que Palestina está en otro continente, una cuestión así como muy como que no tiene nada, Muy de la ficción. muy de la ficción y como que se fue acercando como a una historia íntima, la historia de una persona, que siempre cuando uno habla de lo particular habla mucho más de lo universal, pues. Entonces, Claro. con esa, y habiendo, no sé, pues estuvo Jaime Avedrapo, que es un analista que... Lo conocemos aquí muy bien, ha venido varias Amigo veces. amigo del programa, sí. Bueno, él es una maravilla y él estuvo muy cerca de Simón Soto, que fue el escritor de esto, y Simón Soto estudió, se metió totalmente, no sé, ahora su libro de cabecera es La causa palestina de Eduard Said. También un libro de crónicas periodísticas de Richard Kapuscinski, que estuvo en los años 60, 70 en Cisjordania y en Gaza, creo también.
Y como que eso y más testimonios de chilenos palestinos y cosas así, se armó esta historia que habla más como de la vida de una mujer madura que va para allá y que ahí como que se encuentra en verdad con sí misma, con sí misma, ok, no. Se encuentra también consigo misma y se encuentra como con otra realidad de vida que era quizás la que le correspondía y empieza a vivir como una mujer palestina que vive en Palestina ocupada. Claro, como que despierta de esta idealización de lo que tenemos como Palestina. Exacto, Claro. exacto. Y forma parte activa de cómo tratar de, ya, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo ordenamos la casa? ¿O ordenamos el gallinero? No sé, pues, ¿cachai? Como que empieza a ser parte, empieza a tener un pensamiento crítico y empieza a entender cómo es la vida sin cómo ser como lo que hablábamos, no sé, como los paisanos hojitas de parra, ¿cachai? Claro. Como que entra y recupera su linaje de alguna manera. Y como para mí yo lo viví de esa manera. Entonces, al principio, y creo que estuvo súper bien hecho, porque era un espacio lleno de micrófonos. Ujú. Entonces, los actores estábamos moviéndonos por el Ay, qué espacio. bacán. No era no era así como esto que No, están quietos frente a un no. micrófono. Y la idea era que nos pisáramos, la idea era que peleáramos, la idea era que nos comiéramos los textos de los otros, la idea es que estuviéramos, lloráramos, que, no sé, nos pegáramos, nos Zamarreáramos un poco. bueno, hay ahí el capítulo 3, ese fue a oscuras en una pieza, yo quedé pilucha, porque, bueno, Sí. hicimos todo ahí como de verdad. Y aparte había como una ingeniería de sonido, un ambiente sonoro. Impresionante. Mucho desde Gaza se conectaron con un sonidista, con un ingeniero de sonido de Gaza que se llama Mohamed Gadi o Gayi creo, pero déjame buscarlo mejor porque él Lo habló pronuncian también. mucho en el... Sí. o sea, lo nombran al Sí. fin de cada capítulo. Sí, él está, él dice que él está haciendo un archivo, y un archivo sonoro que tiene que ver con los matrimonios, la risa, los bombardeos, el mar, drones. el agua, los drones, ¿cachai? La risa de los niños, los llantos, el día a día de Los sonidos de Gaza, los las voces sonidos de de Gaza, Gaza, ¿cachai? claro. Entonces está eso entre medio y bueno, es obviamente si tú estás ahí en eso, estás ahí completamente, yo estaba totalmente ahí y completamente imbuida y entendía perfecto como el viaje un poco, o creo que lo entendía, el viaje de Leila de pasar a estar como, sí, vamos, voy a ir a rescatarlo. Claro. ¿Cachai? Como totalmente como... Disociada. Sí, Al golpe de realidad de al lo que golpe de era. realidad y como lo que tú decís, como que la cara se te pone seria, como que ya... Te endureces. Ya no es esa cosa como voy a rescatar a mi primito, sino que voy a rescatar a mi primo. Sí, Como... Claro. sí, yo voy a buscar a este niño. Este niño es mi responsabilidad. Eso es. Entonces eso es muy lindo porque también habla como de la mujer palestina, pues, ¿cachai? Que encuentro que... el Oye, maternar. Oye, Sí. Celine, bueno, el podcast, entiendo, estrenó hace pocos días. Ayer. Hasta ayer. Ayer estrenó. Ayer estrenó. Es que cuando... Es que este ayer no va a ser el no ayer, va a ser el que ayer. van a escuchar Fue- la gente. porque Fue el la 9, fue el 9. Fue el 9, ya. de diciembre. Pero en este poquito rato parece que ha tenido buena recepción el podcast, me da la sensación. Yo no sé por qué no... Porque yo he visto que por lo menos en Apple, que es uno de los que se puede escuchar, ya tiene varias reproducciones. Ay, Tefi, que eres profesional. Yo no tengo idea porque no creo que lo escuche. Yo no creo que lo escuche ¿No yo. crees que lo vayas a No. escuchar? ¿Te da Por- pudor escucharte? Sí. porque te da pudor o porque te da como dolor. No, me da pudor. Ah. No, voy a estar así como, ay, Dios, no. Ay, como dije así. Ay, no. Ya lo hice, lo viví, fue una experiencia muy rica para mí como actriz. Y me gustó el guión, de verdad que me gustó. Entonces, siento que está bien ahí la experiencia de dejarla ahí, en interpretarla. Y después ya como escucharla, encuentro que yo soy muy dura conmigo misma. Muy crítica. Muy autocrítica. Los paisanos somos así en general. ¿Por qué será? No sé, de hecho a mí me pasaba lo mismo con escucharme en el podcast. Era como, ay, me da mono la cuestión. Y ahora ya es como, ya está, chao. Es parte de... Sí. Oye, Celine, reflexiones finales que hayan llegado, porque yo me imagino que con el equipo después tiene que haber habido
un momento de encuentro, de conversación sobre lo que fue este podcast. ¿Algunas reflexiones que nos puedas compartir antes de cerrar nuestro querido programa? A ver, me gustó mucho lo que dijo la Eli Cassis ayer y también el discurso de Simón Soto, que habló de eso que yo les conté de Richard Kapuscinski, que había estado durante los años 60 y 70, creo, en Gaza y en Cisjordania, y que había como que a él le había venido como una realización, como una epifanía, y ahí se pudo como conectar con todo y como decir, sí, yo puedo hacer esta historia. Cuando entendió que hace 60 años era igual que hoy. Entonces, Claro, impresionante. eso como que lo dejó loco, por así decirlo, en Chile, ¿no? Y lo que decía la Eli Cassis, que decía que esto también era una celebración como del carácter y de la resiliencia y de la fuerza de la mujer palestina, que es una mujer que debería estar en el patrimonio de la humanidad de la UNESCO, porque hay muchas cosas que aprender de las mujeres palestinas, de los hombres también, pero las mujeres son como la columna vertebral de Palestina. Así Es que sí. Y del mundo árabe. Yo sé que me va a pasar un poquito de tiempo, pero me acordaste de algo. Hace poquito fue el encendido del árbol de Navidad Ya, del Club sí, sí. Palestino. Muy bonita la ceremonia. Qué sé yo. Y cuentan la historia, según un video del Club Palestino, contando la historia de una niña que nace pues, en el 48 y muestran como toda la historia de ella. Es un video que se hizo con inteligencia artificial, obviamente, Ya. hasta el día de hoy. Es como la Esperanza Marzuca esa, como que nació el 47. No, una pero no cosa era la así. esperanza, no, Ah, no ya. era la esperanza, porque Creo que yo leí su libro, es claro, muy pero bueno. muestran todo el video y al Ujú. final te dicen si llamaba Faride Ujú. y Faride está acá, que era una de las refugiadas que había y estaba ahí. Entonces, muy emocionante, pero a mí lo que me llamó la atención fuertemente es que en el video tú lo que ves es una niña, que la primera imagen es ella llorando con cara sufrida y durante todos los años, porque todos los años son bombardeos, porque te muestran que en el fondo los palestinos nunca tienen paz y el personaje está siempre triste, ¿ya? Y cuando le piden digamos, a Farida que se levante, que era la refugiada que había llegado y todo, Farida, que ya debe tener 70 y tantos años, la edad de la gente sionista, se levanta con una fuerza y con un símbolo así, pone así como los dedos, el símbolo de victoria, así, ¡ah! Y le aplaudía y ella así, chocha que le estaban aplaudiendo. Y yo decía que es fuerte porque contrasta mucho. No estoy diciendo no quiero romantizar la lucha y el sufrimiento palestino, porque hay sufrimiento. Pero a veces siento que el palestino en el mainstream tiene dos imágenes, o el terrorista o o la víctima refugiada. Sí. Y a veces en eso perdemos esta imagen del palestino que lucha, el palestino que no es la víctima perfecta, el palestino que se la rebusca. Y yo siento que de alguna manera Leila también es eso. Totalmente. Es como esas mamás en Gaza que les hacen las trenzas a las niñas Claro. para que vayan al colegio en las tiendas y las ponen preciosas y la mamá también está como digna. Es la dignidad, es La una dignidad. profunda dignidad. Por eso los palestinos dicen they teach life, ¿cachai? Sí, Como pues, que we teach enseñan- life, we sir. teach Sí. life, porque enseñan vida, enseñan al buen vivir, ¿cachai? Independiente de todo lo que tienen, igual ellos quieren gozar. Total. Y eso es una... Es que es una forma de resistencia Sí, también. porque dentro de Gaza hay muchas facciones, hay facciones, hay peleas, hay roces, hay gente que está trabajando con el enemigo, hay gente y hay hueones que los van a agarrar y después, chao, van a hacer justicia con eso. O sea, hay una cosa que está pasando ahí, hay distintas maneras de vivir. Son distintas capas. Son distintas capas, exactamente. El palestino es todos los tipos de humano que existen, Claro. ¿cachai? Pero por supuesto, es una sociedad. Es una sociedad que no ha tenido tiempo ni espacio para poder como en paz definir cuáles son su manera cuál es su manera de crecer, hacia dónde, ¿cachai? ¿Cómo? Si están todo el día en el día a día, ¿cachai? Celine, yo quiero hacer una pregunta más emotiva. Sí, por Típico favor. cuando uno está grabando, metido en estos personajes como más, que sobre todo que nos dijiste que había micrófono en todas partes, Sí. que lo hicieron súper real, como Sí, súper... sí. A uno como oyente de este podcast ya pasan muchas cosas. Sí. A ustedes mientras grababan, quiero saber cómo terminaban de grabar estos capítulos, cuál era la sensación grupal. Lo que pasa es que, bueno, la que más estuvo fui yo. Y, por ejemplo, en el capítulo de... o sea,
el capítulo, lo último que grabamos, que era el capítulo donde estábamos como, es que no les puedo spoilear, pero donde estamos como comiendo como... No contigo, solo como... Sensaciones. responde la pregunta. No, una sensación como de catarsis muy grande, como de ataque de pánico, como que me va a venir, como que no me voy a recuperar de esta sensación de pánico, miedo y de profunda humillación que siento en este momento. Y otra era como, y que justo fue después de esa, y unos días después, entonces fue como, qué bacanes son los palestinos, qué bacán ser palestino, ¿cachai? Como que viva Palestina libre. Palestina, hurra. Sí, Eso sí. es. Como que sí nos dio esa sensación al final fue como... va a estar todo bien. Una cosa así, como Ay, una cosa como ojalá. de que... Vamos a ganar. Sí, Al final sí. vamos a ganar. Sí, una sensación así. Eso. Maravilloso, ahora sí, Tefi. Ahora sí, Celine, muchas gracias por estar gracias en Café por con Sandía, tenerme. Muchas gracias. por este trabajo Lo del máximo. podcast, súper necesario. Ojalá más personas hicieran ficción, investigación y no dejemos de hablar de Palestina. No dejemos de hablar de Palestina y del vínculo que tiene Palestina con Chile. Muy, Eso que es muy demasiado importante. importante. Chilestinos. Chilestinos. Eso, vamos. ¡Viva los chilestinos! ¡Vive Chile! Muchas gracias, Habibis. Nos vemos en un próximo capítulo de Café con Café. Sandía. Sandía. Chao. Chao. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía. Parler, on vous entend pas.